¿Alguna vez te has detenido a pensar si un simple acto de bondad podría salvarte la vida décadas después? Imagina que el cielo se vuelve de un verde radiactivo, las sirenas aúllan y la muerte parece estar a la vuelta de la esquina. En ese momento de terror puro, una mujer de 68 años toma una decisión que desafía toda lógica: abrir las puertas de su refugio a 79 desconocidos que el resto del mundo evitaría a toda costa. Lo que ella no sabía era que, al salvar a esos hombres, estaba cobrando una deuda de honor que su propio hijo había sellado antes de morir. Esta no es solo una historia sobre un tornado, es la prueba de que el destino nunca olvida una promesa. El cielo de Ollister, en el sur de España, se tiñó de ese verde oscuro que solo presagia una cosa: destrucción. Elena, una mujer que ya había perdido a su marido y a su hijo, sabía exactamente lo que significaba ese color. A sus 68 años, el cuerpo le pesaba, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Las sirenas de emergencia no dejaban de sonar, advirtiendo que un tornado de escala F4 se dirigía directamente hacia su pequeña finca. Elena tenía un sótano de hormigón reforzado bajo su viejo granero, el único lugar seguro en kilómetros a la redonda. Estaba a punto de bajar cuando lo vio: una hilera interminable de luces abriéndose paso entre ráfagas de viento que ya superaban los 80 kilómetros por hora. Eran motos. Docenas de ellas. Los conductores luchaban por mantenerse en pie mientras el viento intentaba arrancarlos de la carretera. Elena sintió un vuelco en el corazón al ver los parches en sus chaquetas de cuero. Eran los ángeles del infierno, el club de moteros más temido del país. Cualquier otra persona habría echado la llave y se habría escondido, rezando para que pasaran de largo. Pero entonces, Elena vio a uno de ellos caer. Estaba herido, y el cielo seguía rugiendo, cada vez más cerca. Quizás ese fue el momento que lo cambió todo, ese instante de duda donde la humanidad le ganó al miedo. Sin pensarlo dos veces, Elena corrió hacia ellos bajo la lluvia, agitando los brazos. ¡Al granero! «Tengo un refugio», gritó con todas sus fuerzas. El líder del grupo, un hombre enorme con barba canosa al que llamaban Hierro, levantó la visera de su casco, incrédulo. «¿Sabe quiénes somos, señora?», preguntó. Elena, con una firmeza que dejó a esos hombres de piedra, respondió: «Sé exactamente quiénes sois, y sé que a ese tornado le importa un bledo vuestro parche. Meted a vuestra gente ahí dentro ahora mismo». 79 moteros abandonaron sus máquinas y se amontonaron en el sótano de Elena. El espacio era pequeño, oscuro y olía a hormigón húmedo y miedo. Mientras el monstruo rugía sobre sus cabezas, haciendo que las paredes vibraran y el polvo cayera del techo, Elena se puso a trabajar. Como antigua enfermera, empezó a vendar heridas, a repartir café caliente y mantas que guardaba religiosamente para emergencias. Si tan solo ellos hubieran sabido en ese momento quién era realmente la mujer que les estaba salvando la vida. En medio de la tormenta, Elena sacó una fotografía vieja de su bolsillo. Era su hijo, Miguel. Les contó que él también había sido motero antes de irse a la guerra y no volver. Al ver la foto, el silencio en el refugio fue absoluto. Uno de los moteros más veteranos se acercó, con los ojos empañados. «Yo conocí a Fantasma». Así llamábamos a Miguel. Él siempre nos hablaba de los paquetes de galletas y las cartas que le enviaba su madre. Resulta que Elena no estaba refugiando a extraños, estaba cuidando a los hermanos de su hijo fallecido. Al amanecer, la estampa era desoladora. La casa de Elena había sido borrada del mapa. No quedaba nada más que astillas y escombros. Sin embargo, todos estaban vivos. Hierro miró a Elena y le hizo una promesa: «En 5 días, vuelve aquí. No nos olvidamos de nuestras deudas». Elena se fue a casa de su hermana, pensando que todo había terminado, que a su edad tendría que empezar de cero y sola. A veces, cuando pensamos que lo hemos perdido todo, es cuando el universo está haciendo espacio para algo mucho más grande. 5 días después, un estruendo hizo temblar el suelo de la carretera. No era un tornado. Eran más de 300 moteros escoltando camiones cargados de madera, cemento y esperanza. Habían llegado de todas partes de España. En menos de 72 horas, trabajando día y noche, levantaron una casa nueva para Elena,
mucho mejor que la anterior. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Hierro le entregó a Elena una carta que habían encontrado entre los escombros, protegida milagrosamente. Era de su hijo Miguel, escrita antes de su última misión. En ella, Miguel le decía que, si algo le pasaba, sus hermanos se encargarían de ella. Por un error burocrático del club, la carta nunca llegó, pero el destino se encargó de reunir a la madre con su nueva familia de la manera más increíble posible. Esa noche, nombraron a Elena Madre de los Ángeles, dándole un parche que ningún civil había tenido jamás. Hoy en día, cada domingo, la casa de Elena se llena de rugidos de motores y risas. Ya no está sola. Tiene 300 hijos que velan por ella. Elena siempre dice lo mismo a quien quiere escucharla. Me daba miedo el tornado, no la gente. Nunca juzgues a alguien por su chaqueta de cuero, porque podrías estar cerrándole la puerta a tu propio milagro. Esta historia nos recuerda que la bondad no entiende de apariencias y que lo que damos al mundo siempre encuentra el camino de vuelta a nosotros, a veces cuando más lo necesitamos. Si este relato te ha conmovido, te invitamos a que te suscribas y nos cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez un extraño te ayudó cuando pensabas que no había salida? Dale a me gusta para ayudarnos a difundir más historias de humanidad y esperanza. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si un simple acto de bondad podría salvarte la vida décadas después? Imagina que el cielo se vuelve de un verde radiactivo, las sirenas aúllan y la muerte parece estar a la vuelta de la esquina. En ese momento de terror puro, una mujer de 68 años toma una decisión que desafía toda lógica: abrir las puertas de su refugio a 79 desconocidos que el resto del mundo evitaría a toda costa. Lo que ella no sabía era que, al salvar a esos hombres, estaba cobrando una deuda de honor que su propio hijo había sellado antes de morir. Esta no es solo una historia sobre un tornado, es la prueba de que el destino nunca olvida una promesa. El cielo de Ollister, en el sur de España, se tiñó de ese verde oscuro que solo presagia una cosa: destrucción. Elena, una mujer que ya había perdido a su marido y a su hijo, sabía exactamente lo que significaba ese color. A sus 68 años, el cuerpo le pesaba, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Las sirenas de emergencia no dejaban de sonar, advirtiendo que un tornado de escala EF4 se dirigía directamente hacia su pequeña finca. Elena tenía un sótano de hormigón reforzado bajo su viejo granero, el único lugar seguro en kilómetros a la redonda. Estaba a punto de bajar cuando lo vio: una hilera interminable de luces abriéndose paso entre ráfagas de viento que ya superaban los 80 kilómetros por hora. Eran motos. Docenas de ellas. Los conductores luchaban por mantenerse en pie mientras el viento intentaba arrancarlos de la carretera. Elena sintió un vuelco en el corazón al ver los parches en sus chaquetas de cuero. Eran los ángeles del infierno, el club de moteros más temido del país. Cualquier otra persona habría echado la llave y se habría escondido, rezando para que pasaran de largo. Pero entonces, Elena vio a uno de ellos caer. Estaba herido, y el cielo seguía rugiendo, cada vez más cerca. Quizás ese fue el momento que lo cambió todo, ese instante de duda donde la humanidad le ganó al miedo. Sin pensarlo dos veces, Elena corrió hacia ellos bajo la lluvia, agitando los brazos. ¡Al granero! «Tengo un refugio», gritó con todas sus fuerzas. El líder del grupo, un hombre enorme con barba canosa al que llamaban Hierro, levantó la visera de su casco, incrédulo. «¿Sabe quiénes somos, señora?», preguntó. Elena, con una firmeza que dejó a esos hombres de piedra, respondió: «Sé exactamente quiénes sois, y sé que a ese tornado le importa un bledo vuestro parche. Meted a vuestra gente ahí dentro ahora mismo». 79 moteros abandonaron sus máquinas y se amontonaron en el sótano de Elena. El espacio era pequeño, oscuro y olía a hormigón húmedo y miedo. Mientras el monstruo rugía sobre sus cabezas, haciendo que las paredes vibraran y el polvo cayera del techo, Elena se puso a trabajar. Como antigua enfermera, empezó a vendar heridas, a repartir café caliente y mantas que guardaba religiosamente para emergencias. Si tan solo ellos hubieran sabido en ese momento quién era realmente la mujer que les estaba salvando la vida. En medio de la tormenta, Elena sacó una fotografía vieja de su bolsillo. Era su hijo,
Miguel. Les contó que él también había sido motero antes de irse a la guerra y no volver. Al ver la foto, el silencio en el refugio fue absoluto. Uno de los moteros más veteranos se acercó, con los ojos empañados. Yo conocía, Fantasma. Así llamábamos a Miguel. Él siempre nos hablaba de los paquetes de galletas y las cartas que le enviaba su madre. Resulta que Elena no estaba refugiando a extraños, estaba cuidando a los hermanos de su hijo fallecido. Al amanecer, la estampa era desoladora. La casa de Elena había sido borrada del mapa. No quedaba nada más que astillas y escombros. Sin embargo, todos estaban vivos. Hierro miró a Elena y le hizo una promesa. En 5 días, vuelve aquí. No nos olvidamos de nuestras deudas. Elena se fue a casa de su hermana, pensando que todo había terminado, que a su edad tendría que empezar de cero y sola. A veces, cuando pensamos que lo hemos perdido todo, es cuando el universo está haciendo espacio para algo mucho más grande. 5 días después, un estruendo hizo temblar el suelo de la carretera. No era un tornado. Eran más de 300 moteros escoltando camiones cargados de madera, cemento y esperanza. Habían llegado de todas partes de España. En menos de 72 horas, trabajando día y noche, levantaron una casa nueva para Elena, mucho mejor que la anterior. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Hierro le entregó a Elena una carta que habían encontrado entre los escombros, protegida milagrosamente. Era de su hijo Miguel, escrita antes de su última misión. En ella, Miguel le decía que, si algo le pasaba, sus hermanos se encargarían de ella. Por un error burocrático del club, la carta nunca llegó, pero el destino se encargó de reunir a la madre con su nueva familia de la manera más increíble posible. Esa noche, nombraron a Elena Madre de los Ángeles, dándole un parche que ningún civil había tenido jamás. Hoy en día, cada domingo, la casa de Elena se llena de rugidos de motores y risas. Ya no está sola. Tiene 300 hijos que velan por ella. Elena siempre dice lo mismo a quien quiere escucharla. Me daba miedo el tornado, no la gente. Nunca juzgues a alguien por su chaqueta de cuero, porque podrías estar cerrándole la puerta a tu propio milagro. Esta historia nos recuerda que la bondad no entiende de apariencias y que lo que damos al mundo siempre encuentra el camino de vuelta a nosotros, a veces cuando más lo necesitamos. Si este relato te ha conmovido, te invitamos a que te suscribas y nos cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez un extraño te ayudó cuando pensabas que no había salida? Dale a me gusta para ayudarnos a difundir más historias de humanidad y esperanza. Nos vemos en el próximo video.